buenas tardes tengan todos mis compañeras y compañeros diputados, a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes nos siguen en sus casas desde el canal del Congreso. Muy buenos días, y quiero comentarles que hoy, en esta semana tan importante de la seguridad social, que abordamos creo que uno de los temas torales para nuestro país y para los mexicanos, comentamos los temas relacionados que seguimos en el Congreso. A mí en lo personal les comento, y a mi grupo parlamentario en general, nos preocupa de manera importante lo que sucede relativo al entorno en el que se desenvuelve la seguridad social en México. En el PAN estamos conscientes de que existen muchísimas necesidades, sobre todo en los sectores sociales más marginados y vulnerables. Sin embargo, invertimos tiempo en construir propuestas responsables que sirvan para solucionar los problemas que tenemos y que no solamente tengan efectos mediáticos ni que creen solamente burbujas inflacionarias. Para Acción Nacional es importante que la persona esté en el centro de las políticas públicas. Nos preocupa la alta tasa de empleo informal que tenemos en el país, que deja en vulnerabilidad a millones de mexicanos y les niega el acceso a sistemas públicos de seguridad social y sobre todo de salud de calidad. No solamente nos preocupa y tampoco solamente nos preguntamos cómo vamos a enfrentar los mexicanos la vejez, es decir, cómo se van a financiar los sistemas de gasto, los sistemas de pensiones para cuando ya no seamos capaces de trabajar. ¿Quién se encargará de ellos? ¿Cómo se van a pensionar los sistemas? ¿Cómo le vamos a hacer para que el sistema que hemos construido y que se ha venido reformando desde 1993 en materia de ahorro para el retiro, cómo le vamos a hacer para que sea suficiente para atender el futuro de las personas en México? Nuestro sistema de pensiones podría convertirse en una bomba de tiempo si no reflexionamos hoy cómo lo vamos a mejorar, cómo le vamos a hacer para que atienda la demanda de los mexicanos del futuro. En el pasado, la preocupación era utilizar los avances científicos para alargar la esperanza de vida de las personas, y creo que lo hemos hecho muy bien, porque la esperanza de vida en México pasó, según la OMS, de 63 años que tenían los mexicanos a 71. Sin embargo, considero que es importante reflexionar sobre esto porque, por un lado, es benéfico alargar la vida de las personas, pero también tenemos que modificar las políticas públicas para que las personas vivan su vejez en una vejez digna. Y a la par, pues tenemos que ver cómo mejoramos, cómo vamos a mejorar las políticas para que ahora que las personas tienen una esperanza larga de vida, pues la vivan de manera digna. Y ese es el punto o la encrucijada en la que se encuentra la seguridad social en México. Tenemos que ver cómo se estructura, cómo debe operar, qué es lo que debemos hacer para poder proteger los derechos de las personas. Y luego es importante ver también que no solamente tenemos que proteger los derechos de las personas que trabajan en un sistema formal de trabajo, que tiene por lo menos un sistema de pensiones, sino quienes viven en la informalidad, cómo le vamos a hacer para que también tengan garantizado un sistema de seguridad social y no por eso estén en el abandono total. Entonces son los retos que tenemos. Tenemos que hacer una revisión general de la seguridad social en México sin satanizar el proceso de participación de la iniciativa privada en las áreas relacionadas de lo mismo, porque ellos son los responsables de generar los empleos en México. Entonces aquí en la discusión de cómo debe ser nuestro sistema de seguridad social, por un lado pues tiene que estar la persona en el centro, los empresarios que generan los empleos también, los académicos y el resto de las instituciones que tienen que ver con la seguridad social, y los partidos políticos también, que aunque tengamos una diferencia ideológica en los puntos de vista, debemos de ser capaces de encontrar coincidencias y transitar sobre ellas para buscar el beneficio de las personas. Dejemos de pensar que la seguridad social solamente es una actividad también en la que debe de participar y debe de financiar solamente el Estado.
también los empresarios le tienen que poner y también el trabajador tiene que aprender a ahorrar, pero le tenemos que generar las condiciones para que esto suceda. Tal es el caso del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores. Como ya lo mencioné antes, en Acción Nacional para nosotros es importante que la persona esté en el centro de la política pública. Por eso creo que las reformas de 97 fueron buenas para los trabajadores en el sentido de que ahora el trabajador viaja con su cuenta, ¿cómo se dice? Su cuenta individual, con la portabilidad, su cuenta viaja con uno. Es decir, si un trabajador tiene la fortuna de trabajar en la iniciativa privada, él en su cuenta individual aporta sus beneficios, pero si se va a trabajar al gobierno, su cuenta viaja con él, cosa que antes no sucedía porque las condiciones eran distintas. Antes, si alguien entraba a trabajar al gobierno, era muy poca la movilidad que tenía, podía tener su historia de vida dentro del gobierno y ahí construía su aportación social en la bolsa general. Pero no sucede ahora así, no hay mucha movilidad de los trabajadores. Igual trabajas en el gobierno, igual trabajas en la iniciativa privada, igual trabajas por tu cuenta. Entonces, la cuenta viaja con uno y va recibiendo las aportaciones indistintamente donde pase. Creo que eso es bueno. Ahora, hace pocos días estuvo con nosotros de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema para el Retiro, y nos decía que en 19 años de esta reforma, las IAFORES acumularon un total de 2.754.094 millones de pesos, que equivalen al 14.4% del PIB. También nos dijo que en los activos administrados el 57% provienen de aportaciones de los trabajadores y el 43% de rendimientos que han tenido las AFORES. ¿Es un informe optimista? Pues, ¿o son suficientes las cifras? Pues no, porque para que una persona tenga una vejez digna, digamos que un trabajador debería de producir reemplazos del orden del 80% y un 50% de los ingresos promedio. Esto quiere decir, esto es para recibir una pensión que por lo menos tuviese la mitad de lo que ganara en su último sueldo de su trabajo. Sin embargo, las tasas que estamos teniendo ahorita son de alrededor del 28.5% del último ingreso, entonces no son suficientes. Lo que tenemos que ver es cómo mejoramos el sistema que tenemos ahora, y para ello lo que hemos visto es que todavía tenemos que buscar que las administradoras de los fondos cierren la brecha que cobran. Por ejemplo, ahorita cobran entre 1.5 más o menos, y lo que podemos llegar a cerrar es que cobren el 0.7 por los servicios que cobran por administrar las cuentas individuales. Creo que eso es importante. También la OCDE ha hecho algunas propuestas. Por ejemplo, dice, OCDE, tenemos que elevar las contribuciones obligatorias para la pensión, implementar un sistema de prorrata para la generación de transición del sistema antiguo de cuentas individuales, tenemos que homogeneizar el sistema de ahorro para el retiro, que ahora está fragmentado, propone reducir comisiones de las AFORES y flexibilizar el régimen de inversión para que se puedan colocar dinero en otros activos que generen mayores beneficios. Sin embargo, bueno, eso es lo que dice la OCDE, recomienda, y para nosotros los legisladores del PAN creemos que debemos buscar el mayor beneficio para el trabajador, y en ese sentido las instituciones bancarias deben aumentar los rendimientos para el trabajador y reducir las comisiones que cobran por el manejo de cuentas. Eso es una meta que la tenemos que lograr, porque hay una brecha ahí, como les decía, a la mitad de lo que nos cobran todavía para mejor beneficio del trabajador. También tenemos que analizar otros mecanismos legislativos que permitan avanzar hacia una solución definitiva. Esto es reducir las comisiones que cobran las administradoras, analizar la posibilidad, por ejemplo, de aumentar las cuotas obligatorias al patrón, que pasen del 6.5 promedio para que sean entre 13 y 15% su contribución también. Y otra opción sería darle al trabajador alternativas de ahorro fuera de la AFORE también, para que tenga la opción de contratar otros instrumentos financieros que le rindan mejores dividendos a la hora de su retiro. Todas estas
iniciativas serán analizadas con absoluta responsabilidad y con el compromiso para que el trabajador sea el beneficiario y no las administradoras. Otro tema también que nos preocupa profundamente es lo relativo a las condiciones diarias que enfrentan los trabajadores no formales en el país. En América Latina, en general, carecemos de políticas de largo aliento, de políticas públicas de largo aliento, que estén correctamente planeadas e instrumentadas, que brinden servicios efectivos de la seguridad social básica, que vaya dirigida a los sectores sociales más sensibles y, por desgracia, pues tradicionalmente no amparados por el manto protector de la seguridad social. A los trabajadores migrantes, por ejemplo, que se internan o salen de nuestro territorio nacional, o los trabajadores de la economía formal, son estos dos tipos de trabajadores o de personas que no están amparadas por la seguridad social. Es urgente, por eso, buscar mecanismos que resuelvan esta situación. También tenemos que ver, por ejemplo, que los jóvenes también empiecen a pensar en la vejez, porque somos un país que no ahorra, a veces porque no alcanza y a veces porque al que sí le alcanza pues no se piensa que nunca va a envejecer, ¿no? Quiero yo cerrar mi participación diciéndoles que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pues la seguridad social es sumamente importante, no es un tema solamente de competencia laboral. No creemos en que solo el que paga cuotas laborales puede acceder a la seguridad social, sino que debe ser un beneficio de todas las personas. Es un derecho humano que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución ya a partir del 2011. Es uno de los pilares también de nuestro partido, donde bien común implica justicia, seguridad social y sobre todo defender el interés general y protección de la persona y sus derechos. Tan es así que la seguridad social fue reconocida en su momento en la reforma del 2011. Por ejemplo, también debo mencionar que los gobiernos del PAN construimos bases para un sistema de salud universal, consiguiendo que en la década del 2000 al 2010 la población tuviese acceso a servicios de salud que se incrementara de 39 millones a 72.5 millones, entre otras acciones, pues la creación del Seguro Popular. Y hoy creo que dentro de esta Comisión de Seguridad Social, en esta Cámara de Diputados, los diputados del PAN creemos y hemos estado impulsando una serie de iniciativas que pretenden garantizar la protección social de los trabajadores y que buscamos también esquemas de financiamiento para que no estén en la inseguridad y en el desamparo quienes no son trabajadores formales. Estos son lo que nosotros pensamos en materia de seguridad social, lo que querían compartir con ustedes y poner los elementos a discusión. Y también comentarles que al interior de nuestra comisión, como bien lo decía nuestra presidenta Araceli, a pesar de la diversidad, sí discutimos las propuestas que presentamos todos y si hay coincidencia, no importa quién la presente, tratamos de impulsarla siempre y cuando sea en beneficio de los trabajadores y de las personas. A veces no lo logramos porque los votos no nos alcanzan, pero siempre están en la mente nuestra ustedes. Muchas gracias a todos y a todas.